Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo espero que estemos disfrutando de estos estudios viendo el Evangelio desde una perspectiva diferente. Ahora, como hemos estado hablando en estos días, toda nuestra vida en la tierra, física, emocional y espiritual, depende de una cosa: de qué te estás alimentando. Todos sabemos que tenemos que comer para subsistir, para vivir. Pero la pregunta es: ¿de qué te estás alimentando? ¿De maná? ¿De la palabra? ¿O de alimento físico? Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Nosotros tenemos que entender que a partir del momento cuando la persona es regenerada por la obra del Espíritu Santo, hablamos de que la persona ha experimentado un nuevo nacimiento del que Cristo habló a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 15. Y desde ese momento existen en él dos naturalezas: la naturaleza caída, que el apóstol Pablo reconoce como la carne, y su espíritu, que ha sido regenerado. Y esa es la explicación de por qué en la vida del cristiano vemos una combinación de conductas que llamamos las obras de la carne, que deben ir disminuyendo con el proceso de santificación, y el fruto del espíritu, que debe ir aumentando gradualmente. Es como si en nosotros hubiera dos árboles que producen frutos distintos: un árbol malo con fruto malo y un árbol bueno con fruto bueno. Y tú decides de qué fruto comer. En la carta a los Romanos, Pablo nos habla de estas dos naturalezas que cohabitan en nosotros y que luchan entre sí, hasta el punto de que muchas veces terminamos haciendo precisamente aquellas cosas que no queríamos hacer en el primer lugar, como explicó el apóstol Pablo al escribir su carta a los Romanos. Romanos 7, 15 al 25 dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, pues estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, pues ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, lo hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7, 15 al 25. Reflexionando sobre esta lucha, pudiéramos decir que cualquier pensamiento, intención, motivación o conducta que no complace a Dios es obra de la carne, dependiendo de lo que tú te estés alimentando. Pablo nos deja ver esa realidad con toda claridad en el texto de Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. De igual manera, todo lo que en nuestra vida complace a Dios es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, quien lo ha cultivado. Y esa es la razón por la que leemos en Filipenses 2:13:
porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención o por su buena voluntad. Y esta idea es reforzada en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa vida a la que se refiere el texto que acabamos de leer y que se vive por fe, se vive en el poder del Espíritu. Cuando Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es una referencia a la vida que se vive bajo el control del Espíritu. Vivir de esa manera es lo que hace que el creyente pueda exhibir el fruto del Espíritu en su vida, porque se está alimentando correctamente. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes cultivadas en nosotros por medio del Espíritu Santo que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir y reflejar su imagen más plenamente. Y cuando hablamos de una vida más plena, pues nos referimos a una vida más libre, más gozosa, como hablábamos ayer, de menos tropiezos y de menos consecuencias. Pero vale la pena aclarar que no debemos confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Escúchalo bien. Los dones se dan de manera específica a cada persona según el llamado de Dios para cada creyente y como Él quiere. Pero el fruto del Espíritu es algo que Dios desarrolla en sus hijos y que espera que cada uno de nosotros cultive. Y la única manera en que lo podemos cultivar es dependiendo de lo que te estés alimentando. En otras palabras, es un llamado igual y universal para cada hijo de Dios. El fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros en la medida en que nos alimentamos de la palabra y que obedecemos la palabra de Dios. Esto implica que el creyente tiene un rol que jugar y es la misma obediencia que va debilitando los deseos de la carne que combaten contra nuestras almas, como dice Primera de Pedro 2:11. Ahora, escucha bien esto. Es imposible desarrollar el fruto del Espíritu sin alimentarnos de la palabra, sin el uso de la palabra de Dios, como Jesús lo dice en Juan 17:7. La palabra es la semilla, nosotros somos la tierra y el Espíritu Santo es el jardinero. Las circunstancias de la vida a menudo son el abono que sirve para desarrollar el fruto del Espíritu, en la medida en que el Espíritu de Dios usa esas oportunidades para obrar en nosotros. Somos la tierra donde el fruto crece. La condición de esa tierra puede ser muy fértil o puede ser de mala calidad, dependiendo lo que te estés alimentando. Entiéndelo bien. Un creyente sumiso, humilde y obediente es tierra fértil para que crezca el fruto. Un creyente orgulloso, testarudo, necio, desobediente es una tierra de mala calidad para que el fruto crezca. Y así podemos ver que nuestra santificación es un trabajo del Espíritu de Dios que va de la mano con nuestras obras de obediencia. Por eso hay una necesidad en cada uno de nosotros. Número uno, de alimentarnos del alimento correcto. No solo de pan vivirá el hombre. Y la necesidad de desarrollar el fruto del Espíritu. Necesitamos aprender a ver el fruto del Espíritu como un regalo de Dios para vivir de una mejor manera la vida que Cristo compró para nosotros. No cultivar el fruto del Espíritu es despreciar lo que Dios ha querido regalarnos. Y sin ese fruto, su carga no es ligera y su yugo no es fácil, como él dice en Mateo 11:30. Más bien, en ausencia del fruto del Espíritu, los mandamientos de Dios son difíciles, como dice Primera de Juan 5:3.
que es como la mayoría lo siente, porque no se alimentan del alimento correcto, porque no dejamos que ese chef maravilloso y divino del reino, que es el Espíritu, nos alimente. En cambio, desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros glorifica y complace a Dios. Recordemos las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. No podemos vivir el Evangelio en la vida diaria sin el fruto del Espíritu. Y ese fruto es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. A su vez, la llenura del Espíritu Santo es el resultado de una vida rendida a nuestro Dios y de una vida inmersa en su palabra. Es imposible vivir una vida de sometimiento divorciados de la palabra, que es el alimento, y sin una vida rendida completamente a Dios. No puede haber llenura del Espíritu. Y sin llenura no podemos tener el fruto del Espíritu. Y sin ese fruto no podemos vivir el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio es un mensaje, pero ese mensaje tiene que cobrar vida en nosotros. Y cuando eso sucede, Dios es complacido. Y cuando Dios se complace, Dios sopla su espíritu sobre nosotros. Y es ese espíritu el que produce el fruto que Pablo describe en Gálatas 5:22 y 23. Dios nos regaló el fruto del espíritu para poder relacionarnos con Él, para comer de Él. Pero el diablo ofrece también el fruto prohibido todos los días, como lo hizo con Adán y con Eva. Pero la última decisión la tomas tú y la tomo yo. ¿Qué fruto decides comer? La realidad es que un cristiano no puede amar a Dios sin el fruto del Espíritu. No puede amar a su hermano sin el fruto del Espíritu. No puede tener madurez espiritual sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen padre sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen cónyuge sin el fruto del Espíritu. No puede ser un buen pastor sin el fruto del Espíritu. Y no puede ser un buen hermano en la fe sin el fruto del Espíritu. De hecho, tú y yo no podemos tener una buena relación de ningún tipo en ausencia del fruto del Espíritu. De manera que el cristiano sin el fruto del Espíritu luce más como un inconverso, y quizá lo sea. El fruto del Espíritu habla de lo que somos y de quiénes somos. Somos discípulos de Cristo y el fruto del Espíritu en nosotros es la evidencia. Eso es lo que somos. Pertenecemos al Dios que nos dio su Espíritu y el fruto del Espíritu nos sirve de testimonio. Eso habla de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Cristo dijo que los falsos maestros serían conocidos por sus frutos, en Mateo 7:16. Del mismo modo son nuestros frutos los que testifican de nuestra conversión. Pero por otro lado también tenemos que ser cuidadosos al no confundir el fruto del Espíritu con lo que otros han llamado falsificaciones de ese fruto. Porque el fruto del Espíritu pudiera ser falsificado, como se falsifican los billetes de banco, y pasar por verdadero a menos que alguien tenga la experiencia necesaria para distinguirlos. Por ejemplo, el amor ágape o amor incondicional podría confundirse con el amor interesado, donde el que ama lo hace porque necesita a la otra persona y no porque quiera dar de sí mismo. El gozo puede ser fingido y ser más un emocionalismo porque las circunstancias nos favorecen. La paz puede ser más bien falta de decisión por inseguridad o inactividad por pereza. La paciencia a menudo puede tener más que ver con conformidad o temor de hacer lo que se debe hacer. La benignidad quizás es más bien flojera o falta de carácter. La bondad pudiera ser enmascarada
y ser en realidad una actitud que adoptamos para obtener un beneficio del otro. La fe pudiera más bien ser fe en la fe, es decir, fe de que algo va a ocurrir porque tenemos fe en que ocurrirá. La mansedumbre pudiera encubrirse y ser realmente cobardía. El dominio propio puede ser más bien la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión, cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones. Es importante poder diferenciar lo real de lo falso, no solo al aconsejar y disipular a otros, sino también en nuestra propia vida, porque podemos creer que estamos dando fruto y descubrir que en realidad nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Por eso tenemos que entender que una vez desde el momento en que nacemos de nuevo o nacimos de nuevo, los deseos del espíritu y los deseos de la carne se enfrentan. Ahora, ¿te has preguntado por qué Jesús, cuando fue llevado por el espíritu al desierto, la primera tentación fue el alimento? Pues es precisamente lo mismo que Satanás ofrece diariamente. Jesús vino a enseñarnos que nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. En Mateo 4, del 1 al 11, cuando tuvo su encuentro con Satanás, Satanás lo primero que le ofreció fue lo mismo que te ofrece a ti y me ofrece a mí. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto y luego regresó en el poder del Espíritu en Lucas 4:14. Y las primeras palabras que pronunció en la sinagoga fue: el Espíritu de Dios está sobre mí, en Lucas 4:18. Y lo que le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Pero aquí viene la pregunta que nos quedamos ayer y el título de hoy: Dios se hace hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Dios se hace hombre. Esa frase por sí misma podría desmontar el aparato religioso de miles de creencias diferentes. Dios se hace cercano, no necesita a nadie para exponer sus planes, no quiere profetas o intermediarios que expliquen sus intenciones. Sencillamente se hace hombre, toma como suya nuestra carne y se planta cara a cara delante de cada uno de nosotros. Juan lo explica de una manera directa en Juan 1:14. Habitó entre nosotros, o sea, puso su tienda de campaña en donde nosotros estamos. Viene a decir el apóstol en el idioma original. No vino a posarse en un palacio o a vivir en una casa para disfrutar de cierta intimidad. No, él vino a poner su tienda de campaña, a mezclarse completa y absolutamente con todos. Dice Juan 1:14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Hombre. Me gusta la escritura también en Hechos 17:24, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino en cada uno de nosotros. Y si Él habita dentro de ti, imagínate esto, tal vez sea un ejemplo medio tonto, pero nos va a ayudar a entenderlo. Si tienes a ese inquilino divino habitando dentro de ti, que es espiritual, ¿cómo le vas a dar alimento físico del mundo? Tienes que darle maná celestial. Esto es para entendidos, ¿eh? Por eso el mensaje de hoy es para entendidos. Cuando Jesús vino a la tierra, todos le conocieron como un hombre extraordinario, aunque su gloria estaba velada y su hermosura real escondida. Dice en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos. Vivimos de todo lo que el Hijo de Dios es, y eso no es cualquier cosa. Nuestra vida se sustenta en la majestad del Creador y de Él tomamos gracia sobre gracia.
La Biblia dice que Dios nos da su espíritu, que no da, perdón, su espíritu por medida y que tampoco pone su gracia en nosotros de una manera calculada. Él siempre da de su desbordante abundancia. La gracia de Dios se manifiesta en el poder de una vida transformada. Dios no nos reforma, sino que nos ofrece algo completamente nuevo. Hay que nacer otra vez para recibir esa vida. Nadie puede llegar a la plenitud de Cristo a base de buenas acciones y cambios de actitud. Se necesita mucho más que eso. Dios mismo trabaja en el interior de cada hombre y de cada mujer, viviendo la vida abundante en la persona del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Esa plenitud de Cristo se demuestra en su poder sobre todas las cosas. Jesús vive siempre como el Creador con mayúscula. No necesita pedir permiso para vencer al mal o devolverle la vida a alguien. Cuando Él habla, la naturaleza calla y obedece. Cuando mira, los ojos del ciego recobran la luz. Cuando toca, incluso las enfermedades más crueles huyen. Lleno de gracia y verdad. Gracia en primer lugar, aunque nos parezca difícil de entender. Gracia antes que ninguna otra cosa, porque necesitamos ese amor, o de otra manera las consecuencias de descubrir la verdad de nuestra vida serían terribles. Necesitamos descansar en el amor de Dios, porque la verdad dura podría dejarnos sin vida. Ninguno de nosotros la merece. Gracia sobre gracia en todo, en la vida cristiana, en nuestro pasado, en la evangelización, en la oración, en el trato con Dios, en todo. No hay otra manera de comenzar y terminar el día sino descansar en la gracia de Dios. No hay manera de vivir. Por su gracia somos salvos y por su sabiduría llegamos a conocer al Padre. Ese es el papel de la verdad. Sabiduría en sus enseñanzas, en su manera de actuar, en sus reacciones, en su conocimiento de lo que hay dentro de cada persona, en su esperar el momento exacto, en su estar al lado de los que sufren, verdad con mayúscula, porque Él es la verdad. No se trata de conocerlo todo, no existe una verdad absoluta. Dicen, estamos hablando de una persona. Quizás cansado de que la gente no le escuchase, Dios nos habla enviando a su ser más querido. Se trata de Dios, hecho hombre. Él es la verdad absoluta. Dios conoce los motivos por los cuales, cansado de que muy pocos le escucharan, decidió enviar a su propio Hijo al mundo. Esas razones no están al alcance de cualquiera, porque no fueron fruto de una decisión repentina, sino calculada profundamente desde el principio de la eternidad, desde lo más antiguo, desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra de Dios. Dios no se sorprendió por nuestra rebeldía y mucho menos por nuestro desprecio a su amor y su palabra. Sabía que iba a ocurrir y aún así siguió adelante, siguió amándonos y hablándonos porque en su amor quería ser escuchado. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de sus palabras. No solo de pan vivirá el hombre. El Creador se hace hombre y desciende para estar físicamente con nosotros. Los dioses inventados por los hombres no se humillan, no sufren, no se contaminan, no descienden. Todos viven en las alturas a una distancia considerable de sus criaturas y siempre tan lejanos como para que no puedan llegar a atosigarlos ni a cansarlos. Para muchos, cuanto más lejos está la divinidad, mejor.
Y cuanto más intermediarios necesites para llegar a lo más alto, mucho mejor. La Biblia nos presenta al único Dios que existe descendiendo, acercándose al hombre, buscándole y amándole, comprometiéndose con él y desafiando todas las leyes para hacerse cercano y querido. Pero el diablo nos engañó desde el principio de la historia diciendo que si abandonábamos a Dios, seríamos como dioses. Si comíamos de ese fruto prohibido que él ofrecía, seríamos como nuestro Dios. Y eso siempre nos gustó, o nos gusta, perdón, o le gustó a Adán y a Eva. La humanidad vive y lucha por ser algo más, por alcanzar nuevas metas, tener más poder, por llegar más arriba, lo más arriba posible, incluso al mismo lugar donde Dios está. Esa mentira la creímos un día y prácticamente cada minuto de nuestra vida y de la historia de la humanidad gira alrededor del mismo engaño. Seguimos queriendo ser como dioses, seguimos viviendo a la luz de nuestro propio orgullo, nos miramos y nos adoramos a nosotros mismos porque creemos que somos el centro del mundo. Pero la respuesta de Dios es definitiva. Él se hace hombre para rescatarnos de nuestras maldades. Te lo diré de nuevo. Él se hace hombre para rescatarnos de nuestras maldades. Dios se humilla hasta lo más profundo y llega hasta el fondo de nuestra miseria para rescatar de ahí a miles de orgullosos seres humanos. El Señor Jesús es la revelación definitiva de Dios, la revelación perfecta. Como un niño dijo un día, Él es la mejor fotografía que Dios se hizo. He aquí el hombre. Pilato creía que estaba presentando a Jesús y no sabía que estaba escribiendo una frase para la historia. Jesús vino al mundo como el postrer Adán, como el hombre por excelencia. En aquel tiempo todos conocían el libro de Ezequiel y sabían que la expresión hijo de hombre fue utilizada casi 100 veces por el profeta, más que en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Ezequiel quería resaltar la majestad de Dios y al mismo tiempo su propia indignidad y lejanía como hombre. Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre para resaltar la cercanía de Dios con cada uno de nosotros. Es su título favorito, es el nombre que usa como carta de presentación. Los evangelistas le llaman así en casi un centenar de ocasiones, más de 100 veces, casi 100 veces, aunque siempre es el mismo Señor el que lo usa para referirse a sí mismo. Es su tarjeta personal, su título más querido. Él es el Hijo del Hombre que no tiene dónde dormir cada noche porque jamás tuvo una casa propia ni ninguna otra posesión. Dice Mateo 8:20, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él es la revelación de Dios aquí en la tierra y su autoridad está por encima de todas las cosas, porque el Padre le concedió esa potestad. Dice la palabra en Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, para los judíos, el perdón era una prerrogativa de aquel que era ofendido. Cuando alguien peca, el ofendido es Dios directamente. El Señor muestra su divinidad cuando perdona a los pecadores por su propia palabra. Cuando perdona al paralítico que es traído desde el techo, utiliza en el mismo sentido las palabras, tus pecados son perdonados y levántate y anda, para demostrar que Él es Dios mismo hecho hombre. Esa misma autoridad nos recuerda una verdad teológica impresionante. El Señor Jesús sigue siendo hombre por toda la eternidad. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Él es el Hijo del Hombre, criticado por los religiosos de su tiempo. Dice Mateo 11:19, que vino del hombre que come y bebe, y dicen, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores y de impuestos y de pecadores. También dice Marcos 14:41, que fue llevado a la muerte por nuestra culpa. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. También Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y Lucas 22:69, pero exaltado con la gloria que el Padre ha decidido darle. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre, dice, estará sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, el Hijo del Hombre comenzó a proclamar el Evangelio del reino. Pero en ese reino la figura principal no es el rey, sino el Padre. Es un reino de amor, un reino sobrenatural que no busca súbditos en primer lugar, sino personas que amen profundamente. Para él lo más importante era la relación con su Padre. El Señor extiende ese reino a todos y coloca a los que le siguen casi en el mismo nivel que Él mismo. Dice que nos hace reyes y sacerdotes. No es un reino de diferentes clases sociales, sino de amor. Cuando escuchamos hablar del Señor de ese reino, nos asombramos. Ningún ser humano podría haber inventado algo así. Ninguna imaginación privilegiada hubiera diseñado que el Creador viniera a nacer como un niño, que viviera como un súbdito, muriera como alguien despreciado y al fin resucitara como lo que realmente era, el Hijo de Dios. Nos asombramos al saberlo y de esa admiración nace el agradecimiento, porque cuando nos quedamos con la boca abierta por lo que estamos viendo y escuchando, la única palabra que podemos decir es gracias. Esa actitud debe seguir a lo largo de toda la vida, porque jamás podremos comprender la grandeza de todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso le adoramos. Nadie nos ha amado tanto. Nadie lo hizo ni lo hará. Es más, nadie puede amarnos como el Señor lo hace. Y no solo nos ama, nos acepta, nos perdona. Y desde el mismo día que comenzamos a formar parte de ese reino, aprendemos a tratar de la misma manera a los demás. Surge de dentro de nosotros un deseo incontenible de que todos conozcan al Padre. No podemos callarnos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, no podemos apartar de nuestros labios el asombro de haber probado en nuestra vida la grandeza de Dios, la audiencia de uno. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Eso fue el objetivo de la vida del Señor, que todos conocieran al Padre y todos vivieran en su voluntad. Juan 5:37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. En cierto modo es como si no le preocupara lo que otros podrían decir. Él tenía que dar cuentas a su Padre y vivir la voluntad del Padre. Eso era todo. El mundo moderno busca las grandes audiencias, millones de personas, vean los Juegos Olímpicos o la final de fútbol. ¿Mm? Cuando alguna noticia es importante, enseguida recorre los medios de comunicación, se hace viral en las redes sociales y muchas veces el número de personas que tienen acceso a esos medios es prácticamente incontable. Pero Dios ve las cosas de otra manera. Al Señor Jesús le preocupaba lo que pensaba una sola persona. Su vida estaba examinada por la audiencia de una sola persona, el Padre. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Lo único que necesitamos es saber lo que Dios piensa de nosotros. Él es nuestro público, uno solo, nuestro Padre. Ahora, grábate esto para ir concluyendo. Debemos acostumbrarnos a vivir pensando no tanto en lo que la gente dice, la gloria que podamos recibir de otras personas o los miles de seguidores que puedan escucharnos. Lo importante es lo que piensa el Padre, lo que opina de nosotros, aquel que nos creó.
Y parece mentira, pero lo más importante en nuestra vida no es lo que creemos o sentimos. Lo que marca la diferencia es lo que Dios cree y siente, porque uno de los mayores riesgos que corremos es guiar toda nuestra vida solamente por los resultados de lo que hacemos. Vivimos bajo la mentira satánica de que nuestras ganancias determinan el éxito y en cierta manera no importa que hablemos de ganancias materiales o espirituales. No es el resultado lo que determina si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si fuera así, la vida del Señor Jesús sería uno de los fracasos más grandes de la historia. No son los resultados o las circunstancias lo que determina nuestra fidelidad a Dios. Es la audiencia de uno lo que determina nuestro valor. Es lo que Dios piensa. En sus pensamientos encontramos lo que es su voluntad para nosotros, independientemente de todas las demás cosas. Juan 7:18 dice: el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Esa es la verdadera motivación. El versículo clave para cualquier persona que hable en el nombre del Señor o que quiera seguirle fielmente. La actitud con la que debemos hacerlo todo, buscar la gloria del que nos envió, sin preocuparnos de los resultados o las circunstancias. El Padre era quien daba testimonio de Jesús y es quien debe dar testimonio de nosotros. Dios tiene que estar siempre presente porque Él tuvo la primera palabra en nuestra vida y tendrá la última. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús dijo en Apocalipsis 1:8. Pero nos gusta hablar de Jesús como Salvador, pero olvidamos con frecuencia que además es el Rey, como dice el Salmo 2, del 6 al 8. La primera y la última palabra la tiene Él, en la creación del mundo y en la creación del hombre, en nuestro código genético y en las profecías, en la historia de la humanidad y en el futuro, en la vida de cada persona, en mi vida y en la tuya. Algunos lo supieron, otros lo temieron. Para unos pocos Jesús fue el Mesías prometido, el ungido, el Rey con mayúscula. Es la traducción exacta de la palabra Cristo, el Mesías como enviado de Dios. Nos gusta hablar de Jesús como Salvador, pero olvidamos que es el Mesías que volverá otra vez como Rey y por lo tanto es el Rey también de nuestra vida. Es y será el Salvador en cuanto a nuestra relación con Dios y su victoria sobre el pecado, pero sigue siendo Rey por toda la eternidad y más vale que vivamos así, esperándole, amándole, entregándole todo lo que somos. Pero nos asustan los compromisos, las oraciones, las canciones y las predicaciones que nos dicen que debemos tomar decisiones. Nos estremece hablar del Señor como dueño absoluto de cada ámbito de nuestra vida, pero no puede ser de otra manera. Debemos echar fuera de nosotros todo aquello que no le agrada, porque esa es la única manera que podamos vivir para que nuestra existencia valga la pena. Él debe tener la primera y la última palabra en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en cada detalle de nuestra vida. Por eso es lo que haremos este próximo domingo. Pero vamos a orar por todos y por todo, por el evento del domingo, y que nos demos cuenta que todos podemos ser útiles en el reino de Dios, pero necesitamos volver, como hablábamos al principio, alimentarnos del alimento correcto. Jesús lo entendió desde la primera tentación cuando Satanás le ofreció comer del fruto de la tierra, del fruto prohibido, haciendo que las piedras se convirtieran en pan. Y hoy Satanás a ti y a mí nos ofrece lo mismo, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, de antemano te agradecemos por tu palabra, por ese maná delicioso que nos prepara ese chef del reino celestial, que es el Espíritu Santo. Porque dentro de nosotros, cada uno tenemos dos árboles. El árbol de la carne, el árbol prohibido, y el árbol de la vida, el árbol espiritual.
la naturaleza carnal y espiritual que combaten entre sí. El diablo ofreciéndonos ese fruto podrido y maldito, y tú ofreciéndonos el fruto de vida eterna. Y cada uno decidimos, Señor. Señor, te rogamos que este domingo tú te glorifiques, te exaltes con toda la gente que vaya a venir. Que como hemos estado estudiando esta semana, que tú les des el alimento espiritual divino, que nosotros nos preocupemos por darles un alimento digno, sabiendo que el verdadero alimento viene de ti, Señor. Y que nos demos cuenta que todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Porque como tu palabra lo dice en 1 Corintios 3, 6 al 8, unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será del Señor. La gloria siempre será tuya, Señor. Y gracias de antemano, Señor, por los colaboradores, porque todos somos colaboradores del reino, como dice tu palabra. Que nos demos cuenta, Señor, de que la gloria es tuya, de que estamos aquí también en la tierra con una misión, que tú nos creaste con un propósito. Sabemos que el principal es para darte gloria por la eternidad. Pero como tú mismo le dijiste al mismo Satanás, no podemos servir si no adoramos, y no podemos adorar si no amamos, y no podemos amar si no nos alimentamos del alimento correcto, si no crecemos espiritualmente, si no maduramos, si no nos fortalecemos en nuestro ser interior. Que lo entendamos, Señor. Señor, te rogamos que seas tú cubriendo todo ese terreno con tu gloria, que cada persona que llegue, desde el momento en que llegue, que sienta la presencia tuya, que nos unamos junto con los hermanos de otros lugares para que tú seas exaltado juntamente en sus servicios, también con ellos, en sus iglesias, en sus lugares donde estén, en los eventos que ellos también tengan para tu gloria. Que seas tú exaltado en todo, porque eso es el propósito. Como tú lo dices en Colosenses 3:17, Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos sea de palabra, de hecho. Y Pablo también lo dice en Romanos 14, que aún que comamos, todo sea para tu gloria, y todo es para tu gloria, Señor. Que no te robemos la gloria, que sea tuya solamente, Señor. Te damos todo el honor a ti, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.